chicos, por favor, cuando salgan, pongan el candado. Porque el otro grupo es el que me ha dejado hablar. Sí, usted sí, pero creo que es el otro grupo con el que me queda acá justicia. ¿Cómo? ¿Son mi qué? ¿Son buenos? No son buenos. Ustedes pasaron más ustedes que ellos. ¿Quieres saber? Sí. No, pues no. Sí, ¿no? ¿Qué que hablar conmigo? Mira, me estaba dejando sin papel. ¿No? Les recuerdo que pues también me hijo de guardia, ¿no? Hoy no sé. ¿Cómo? Martes, jueves y domingo en el servicio social. Bueno, chicos, vean aquí, les presento un escenario. A ver qué les parece para la continuación de discusión. Así es más fácil para que se vaya quedando los temas, ¿no? Sí. Vean, aquí es un paciente masculino, tiene 42 años de edad. Es un paciente que aparentemente no tiene antecedentes de enfermedades crónicas ni tampoco tiene antecedentes importantes de consumo de medicamentos. Este no requiere más que interrogatorio que viene contemplado en la historia clínica. Por eso es una herramienta útil y es en la que nos tenemos que basar para poder ir haciendo todo nuestro análisis de caso. Se ha referido a haber tenido cifras de 53 miligramos por decilitro. Determinaciones de 53, vean esta de 48, esta de 55 miligramos en diferentes ocasiones y aparentemente no lleva relación con la ingesta de alimentos. Entonces son hallazgos que obviamente llaman la atención, ¿verdad? 53, 48, 55. Vean cómo se presentan. Datos clínicos de nerviosismo, sudoración, sensación de mareo y debilidad. ¿Cómo ven estos datos clínicos? ¿Pueden tener relación con esto? Sí. ¿Por qué? ¿Qué manifestaciones clínicas nos pueden dar un fenómeno con estos valores de glucosa? ¿De hipertiroidismo? ¿Mareo? ¿De hipertiroidismo? ¿Hipertiroidismo puede dar mareo? Sí puede dar debilidad, nerviosismo y sudoración. Tengo la... ¿Está? La verdad es que son datos clínicos muy generales, ¿no? Pero ya cuando los empezamos a relacionar con algunos parámetros bioquímicos, solamente toman más relevancia. Se realiza la glucosa capilar del paciente y tiene 42 miligramos en este momento. So, ahorita yo les sugiero, fueran ustedes si les tomo el valor que tiene 42, ¿qué sospecharían con este paciente? ¿Sí? ¿Cómo me confirmarían, cómo más se sospecharía que realmente se trata de un episodio de corrupción? Porque es un diabético. ¿Y eso cómo se llama? Es una respuesta a un fenómeno que se describe como... ¿Tiene un nombre? ¿Sí leyeron hipoglutemias, no? Sí. Okay. ¿Leyeron de algo que se llama triada de Whipple? Triada de Whipple. Sí, bien. ¿Y bien? ¿Sí, verdad que sí viene? ¿Verdad que sí? ¿Qué significa la triada de Whipple? Bueno, antes que entremos de lleno completamente, pues es importante recordar la parte fisiológica del metabolismo de hidratos de carbono. ¿Ok? Vamos a explorar rápidamente algunos aspectos sobre el metabolismo de hidratos de carbono. Para nosotros mantener una homeostasis en la parte de glucosa, en el equilibrio glucémico, pues obviamente necesitamos esto, un fenómeno estricto de homeostasis. ¿Y qué se refiere a homeostasis? Obviamente nuestro valor de glucosa siempre va a tener un umbral, en donde va a oscilar dentro de un umbral. Condiciones que superen ese umbral, pues obviamente son condiciones anormales, que se llama hiperglucemia, y que ya vimos toda la parte de diabetes.
Y todo lo que esté infra de ese umbral, pues realmente no es conveniente. ¿Por qué? Porque hay fenómenos de hipoglucemia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, es relevante todos estos datos principalmente porque para poder mantener la homeostasis de la glucosa, pues obviamente va a tener variaciones en el transcurso del día, porque intervienen varias etapas o varios periodos en el transcurso del día. Estamos aquí en esta primera fase, pues obviamente hay fases de ayuno y hay fases de ingesta de alimento para poder mantener esa homeostasis de glucosa. Si no tuviéramos esta condición en el periodo de ayuno, tendríamos que estar conectados ante una infusión continua de glucosa, ¿no? ¿Cuál es el umbral normal de glucosa? Ya vimos, diabetes. 70. Entonces, si yo tengo ahorita 60 miligramos, ¿estoy hipoglucémico? Es muy importante ahorita resaltar que el fenómeno de hipoglucemia, para establecer un fenómeno de hipoglucemia, es muy distinto a aquel que tiene diabetes que aquel sujeto que no tiene diabetes y no consume ningún medicamento para una condición, un antidiabético oral o un antihiperglucemiante, porque los umbrales son completamente distintos. Habitualmente se establece el 70 miligramos para el paciente con diabetes, y lo vieron con el doctor Sánchez. Y por debajo de 70 se establece el estado 1 o riesgo para una situación de hipoglucemia, el estado 2 y obviamente el estado 3 para la parte de hipoglucemia. ¿Eso lo vieron? ¿Cuál es el estado 1? Menos de 70. ¿Ok? ¿Cuál es el estado 2? De 54, que al final de cuentas esa es la verdadera hipoglucemia. Con menos de 70 es riesgo de hipoglucemia, que el paciente ya puede presentar manifestaciones clínicas sugerentes de hipoglucemia. ¿Qué es lo que pasa? Los pacientes con diabetes pues viven con hiperglucemia. En el momento que presentan un fenómeno de 70 pueden llegar a tener manifestaciones clínicas sugerentes de. ¿Qué es lo que sucede? Pues obviamente es un estado con riesgo de hipoglucemia franca o pasarse a un estado 2. ¿Por qué razón? Porque tiene medicamento. ¿Por qué tenemos que poner atención? Porque es un paciente que tiene actividad farmacológica, que la finalidad de la actividad farmacológica es hacerle reducciones de glucosa. ¿Ok? Por eso son esas condiciones de etapas o de fases en un paciente que vive con diabetes. Pero no es así. Este es un sujeto sano. Bueno, que estaba aparentemente sano, que no tenía ningún otro antecedente, no consume ningún tipo de antidiabético oral, ningún medicamento que pudiera ocasionar un fenómeno de descenso de glucosa. Y entonces aquí tenemos que establecer entonces cuál es el límite normal de glucosa. Ustedes que no toman medicamento, ¿cuál es su límite normal de glucosa? De 55 a 99. Ustedes pueden tener 60 y no estrictamente están en hipoglucemia. Eso es una condición normal. Pueden tener 58 estando dormidos. No es necesariamente desencadenan un fenómeno sugerente de hipoglucemia. Aquí lo importante es en qué nivel sí se establece un fenómeno de hipoglucemia y se relaciona principalmente con las manifestaciones clínicas de descenso de glucosa. ¿Okay? Eso es muy importante, porque les puede llegar su familiar, revísame y tienen un valor de 68 miligramos por decilitro, te tienes que estudiar. No, definitivamente ese paciente no necesita nada. Está muy bien el 68. ¿Ok? Entonces es muy importante la hipoglucemia, diabetes o en un sujeto que no tiene diabetes o no se conoce con diabetes y que no tiene medicamento antidiabético. ¿Ok? Y entonces para las fases de la glucosa, yo les decía, son glucosas para todo tenemos que tener un umbral para todo el día. Y en el caso de las condiciones de ayuno, que pueden ser un fenómeno un poco más de situación de atención, son los episodios entre un alimento y otro. ¿Ok? Esas son las fases de ayuno.
Y que para poder mantener esta homeostasis de la glucosa, el cuerpo echa mano de todas estas condiciones clínicas. ¿Ok? ¿Qué pasa después de toda la noche que no consumieron nada de alimento? Nadie se despertó a las 2 o 3 de la mañana a comer, me imagino, ¿no? Pero durante todo ese periodo su valor de glucosa, ¿cómo? Lo tienen debajo del almohada, ¿no? ¿Cómo? Ok. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa al momento de que nosotros estamos en esa fase entre un alimento y otro? Pues obviamente todo lo que se consumió va hacia reserva energética y esa reserva energética se tiene que ir liberando gradualmente y de forma sostenida para permitir tener energía hasta el siguiente alimento. Obviamente cuando llega glucosa, pues se transforma en glucógeno. ¿Y qué es lo que va a pasar para mantener en un periodo de ayuno? La glucogenólisis. ¿Qué significa? Del glucógeno pasa a glucosa. Y eso es una fase bastante simple, una fase rápida, ¿no? Una fase rápida de almacenamiento. Sabemos bien que el almacenamiento de glucógeno no es eterno. ¿Cuánto dura el glucógeno hepático? Pregunta de fisiología. ¿Viene en el guide o no? ¿Cuál no sé cuál es el guide? ¿Ah? 8, como 6 o 8 horas. El glucógeno hepático no es eterno. ¿Cómo? Sí, el glucógeno hepático no es eterno. Y precisamente, una vez de que se acaba la reserva energética, pues tiene que echar mano de otros sustratos. ¿Ok? Cuando ya sea volviendo a consumir alimentos para volver a recuperar la reserva o utilizando otros sustratos. Y de ahí viene, si se extiende el ayuno, empezamos a utilizar otros sustratos. Gluconeogénesis hepática. ¿Qué significa la gluconeogénesis hepática? De glucógeno la formación de glucosa a partir de ¿cuáles son los sustratos que utilizan? Lípidos y proteínas. ¿Okay? Obviamente dependiendo de la extensión del tiempo van a ser los sustratos que se van a ocupar. Primero que se gasta y después que otra cosa se gasta. Y todo esto, en estas condiciones de adaptación intervienen múltiples hormonas, que van a favorecer principalmente entonces que mi glucosa no caiga. ¿Cuáles son? Antes de describirlas, ustedes ya empiezan a relacionar cuáles son esas hormonas que van a favorecer entonces que se active tanto la glucogenólisis como la gluconeogénesis. Díganme, ¿cuáles son? ¿Nombre? ¿Cuál? Exacto, ¿qué más? Cortisol también. Hormona de crecimiento también. Fíjense que esto es bien interesante porque todas estas tienen su etapa de disparo para el apoyo de la homeostasis de la glucosa. No quiere decir que ahorita todos estamos teniendo un superpulso, ya que estamos teniendo un periodo largo de ayuno, tenemos un superpulso de cortisol o un superpulso de hormona de crecimiento. Las condiciones de liberación también van siendo graduales dependiendo de la extensión del tiempo del ayuno. Pero las primeras que van a responder es glucagón y ¿cuál otra? Adrenalina. La adrenalina tiene que responder. La adrenalina, ¿qué le va a decir al hígado? Produce. La adrenalina, ¿qué va a generar? Lipólisis. La liberación de ácidos grasos para poder tener sustrato y poder tener energía. Y después de todo esto, se va a favorecer la cetogénesis. Precisamente por glucagón y precisamente por adrenalina se van a favorecer la lipólisis y la producción de cuerpos cetónicos.
como sustrato en el que los cuerpos cetónicos principalmente los va a utilizar ¿qué? El cerebro como sustrato cuando no hay glucosa disponible para poderse mantener funcionando. ¿Ya vieron qué interesante? Pero esto requiere de tiempo, ¿ok? De tiempo, y también es muy importante establecer que hay una cetosis fisiológica. Vamos a tener un umbral, porque si la cetosis se supera a este nivel, pues caigo en un fenómeno de cetoacidosis. Y ya no estaría hablando de un fenómeno casi estrictamente hipoglucémico. ¿Ah? Entonces, ¿ya vieron qué interesante? Es pura fisiología. No es más que desempolvar la fisiología. ¿Ok? Les voy a poner entonces, y este es el periodo posabsortivo en relación a la situación de ayuno, que vean cómo está el fenómeno de producción. La glucogenólisis de producción, casi el 70% del hígado, el 30% es por gluconeogénesis en estos periodos de ayuno, principalmente es liberar la reserva energética. ¿Y cómo va pasando, ¿sí?, a líquido extracelular y cómo principalmente se va distribuyendo en condiciones de ayuno la liberación de la glucosa a través del hígado? Casi en estos periodos de ayuno el que más participa es el hígado. Cuando se extiende el periodo de ayuno y ya no hay glucógeno, el fenómeno de gluconeogénesis también la produce otra estructura, otro órgano. ¿Quién más hace gluconeogénesis? El músculo no proporciona glucosa, es muy egoísta. Mucho de su lactato y todo para reutilizar se queda dentro. No, tejido adiposo va a liberar ácidos grasos. Tejido adiposo no almacena glucosa. La glucosa se transforma en ácidos grasos libres en triglicéridos. Y así es como el tejido adiposo va a pasar a el tejido. El tejido va a pasar a los. ¿Quién? El riñón. El riñón tiene en periodos largos de ayuno, es el otro que participa en la gluconeogénesis. Por eso los pacientes con falla renal crónica no tienen hipoglucemia. En periodos largos de ayuno, sí, porque el porcentaje que en algún momento tiene que participar en la homeostasis de la glucosa del riñón puede fallar. Y el riñón sí tiene la capacidad de proporcionar glucosa a través de otros sustratos. La gluconeogénesis. La gran ventaja es que la gluconeogénesis en el hígado, bueno, la diferencia que hay, la gluconeogénesis en el hígado, ¿quién la va a activar? ¿Qué hormona activa la gluconeogénesis en el hígado? Pregunta de fisiología. Glucago. La gluconeogénesis renal, ¿quién la activa? Y es una pregunta muy interesante. ¿Quién la activa? La adrenalina. Perfectamente bien contestado. Si vieran, son dos hormonas distintas, pero una acá y otra acá. Entonces, por eso son hormonas muy importantes, ambos para proporcionar glucosa al líquido extracelular y al torrente circulatorio y poder hacer la distribución. Vean cuánto es el consumo prácticamente en tejidos del sistema nervioso central para poder funcionar en periodos de ayuno. Eso es donde mayor parte se consume la glucosa. Volver a recordar, tejidos principalmente que no dependen de insulina para la captación y tejidos que sí dependen de insulina para captación, es el menor porcentaje. Aquí prácticamente también vean cómo participa el hígado, el riñón, principalmente para la liberación de la glucosa en glucogenólisis, gluconeogénesis. ¿Y qué utiliza para la producción de esta glucosa a través de estos sustratos? ¿Ok? De la liberación del 100% del hígado, ¿cuánto participa? Cerca del 80% en esos periodos de ayuno. Vean el riñón, yo les dije. 20 al 30, hay quienes textos que dicen 30, entre el 20 y el 30%. ¿Okay? Por eso también cuando hay daño estructural hepático, el riesgo para hipoglucemia es alto, porque no tiene almacenamiento ni producción.
¿Qué le pasa a los de falla hepática? Pueden tener riesgo de hipoglucemia. Por eso es que se pueden acortar los periodos de consumo de alimento en estos pacientes, con sustratos principalmente de glucosa. Y eso no es hablar de endocrino, ¿no? Es hablar de gastro. ¿Ya vieron gastro? ¿No? ¿Hacen hipoglucemia los de falla hepática? Vean, la misma situación en condiciones renales. La glucogenólisis y la gluconeogénesis, mira, no forman, aquí hay cero, porque el riñón no almacena glucógeno. Estrictamente, ¿qué es? Gluconeogénesis, y que también requieren diferentes sustratos para poderlo liberar. Y vean aquí, en relación a la captación de la glucosa, una vez que en periodos de ayuno, estas dos estructuras principalmente mantuvieron esa homeostasis. Cerebro, se consume casi todo. Y el resto, pues obviamente los demás tejidos. Esta tabla está muy bonita, que realmente representa cómo en periodo de ayuno la glucosa se mantiene. ¿Ok? Vean aquí, sustratos circulantes después del ayuno nocturno, moderado y prolongado. ¿Qué pasa con los sustratos y qué pasa, yo les decía, con las condiciones hormonales dependiendo del tiempo que avanza el periodo de ayuno? Un ayuno de 12 horas, de 12 a 16, un ayuno que se extiende entre 30 y 60 horas, que serían ¿cuántos días? Más de un día, hasta 2 a 3, casi hasta 3 días, y cuando se extiende más de una semana. Y el paciente, en condiciones normales, puede soportar hasta esto sin caer en hipoglucemia. Por eso es que, es que no he comido, se va a desmayar. No es cierto. Claro que no van a pelear. Es otra cosa distinta si ya tiene un trasfondo de enfermedad, si es hepático, si es renal, si consume medicamentos, entonces sí tengo que tener cuidado o vigilancia. ¿Ok? Porque entonces sí puede haber cierto riesgo. Pero que ustedes ahorita se me estén desmayando por hipoglucemia, no es cierto. ¿Sí? Creo que sus estados de salud son normales. Biopsicosocial. ¿Cómo? ¿No tanto? Sí. Vean entonces qué va pasando con los cambios hormonales conforme entonces avanzan las horas. Ponemos el ejemplo de 12 horas. Vean las liberaciones de insulina. Pero conforme pasa el tiempo del fenómeno de ayuno, mi concentración tiene que bajar. Principalmente pregunta importante de fisiología. ¿Cuál es la primera respuesta de defensa ante un evento de hipoglucemia? Si no tengo insulina, mi glucosa no se va a cortar. No se va a cortar. Muchos dicen, adrenalina o cortisol. No. Completamente error. Las condiciones regulatorias de liberación de insulina son muy importantes, cosas que ya vimos, porque para poder liberar la insulina, ¿qué necesito? Glucosa. Si mi glucosa baja, pues la insulina no va a tener estímulo de liberación. Y la respuesta es inmediata, porque el tiempo de duración de la insulina en la terreno circulatorio es ¿de cuánto? De 3 a 5 minutos. Entonces, son respuestas o regulaciones rápidas. Vean la contraparte del glucagón. ¿Qué pasa con glucagón en 12 horas? Pero ¿qué pasa con glucagón si se extiende? ¡Pum! Se dispara, pero llega a una meseta. Después, aquí está. ¿Cuál es el que sigue? ¿No? Realmente el otro de importancia es la adrenalina. Y cuando se extiende, prácticamente se libera más cantidad de adrenalina. Después de todo esto, empiezan a actuar las otras. Hormona de cortisol y hormona de crecimiento como fenómenos de estrés. O cuando el fenómeno, estas dos principalmente, cuando el fenómeno de hipoglucemia es suficientemente fuerte. Para que yo pueda liberar cortisol,
si tengo que tener un descenso hasta menos de 45 miligramos por decilitro de glucosa, al igual que el cortisol. Eso se considera un estímulo bioquímico suficientemente fuerte para liberación de contrarreceptores. ¿Por qué? Porque o me recupero o caigo en coma. ¿Quién es el que va a consumir más glucosa? Sí. ¿Vieron qué pura fisiología es eso? A mí me pasa. Ok. Vemos entonces, pues nada más recordar que muchas de las activaciones cuando se extienden, pues caen en cuando los niveles son bajos de hidratos de carbono. El hígado activa la producción de cuerpos cetónicos. ¿Con qué finalidad? Para producir energía. Tener cuerpos cetónicos también puede generar acetilcoenzima A, que sabemos bien ¿qué es acetilcoenzima A? Medio de química. Sustrato para energía. Aquí está. Sus condiciones de energía. Vean también qué pasa con los niveles de glucosa en dieta normal, qué pasa en una dieta cetogénica y en una verdadera cetoacidosis. Eso yo creo que es muy importante que ustedes lo reconozcan porque seguramente les tocará en escenarios en la consulta de medicina en donde, dieta cetogénica, pasa algo. No le va a pasar nada. Si el sujeto es sano, hay una cetosis. Hay una cantidad de cetosis permitida que va a mantener que mi condición de pH se mantenga estable. La gravedad es cuando mi producción es aumentada y entonces va a incrementar la acidez y entonces sí me va a llevar a condición de riesgo. ¿Qué me va a llevar a una dieta cetogénica? Realmente también no se exacerba aún más la condición de cetosis porque estrictamente mi glucosa no baja hasta cero. En el paciente con cetoacidosis hay deficiencia absoluta de insulina y entonces sí, esto va a provocar que la cetosis se dispare de forma descontrolada y me pueda caer al fenómeno de cetosis. Entonces, ¿se fijan? Vean aquí, por eso les dije el pH cómo se conserva y cómo se cae el pH al momento de ya no haber actividad insulínica y dispararse más el fenómeno de cetosis. Pero vean la producción aquí, la producción insulínica, cero. ¿Sí? Entonces, ustedes escucharán, es que hizo dieta cetogénica. ¿Sí? Pero se va a mantener en condiciones normales. No va a haber cambios de pH. Va a tener condiciones regulatorias fisiológicas que van a hacer que esto no sea grave. ¿Qué pasa en condiciones de consumo de alimento? El postprandio. El otro que vimos fue estado posabsortivo o ayuno. Ahora vamos a ver el estado absortivo o la condición de la homeostasis de la glucosa prandial. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vean, ¿cuánto se comió de glucosa aquí? 100 gramos. ¿Eso equivale a cuánto? Un ejemplo. ¿Cuántas tortillas? Una tortilla da alrededor de 15 gramos de hidratos de carbono. Más o menos. Como 7 tortillas. Un tamal. ¿Te comió un tamal? Como un tamal. Un tamal y medio. Es una carga suficiente. Por eso la curva de tolerancia, vuelvan a recordar, para las condiciones diagnósticas se hace con 75, porque estrictamente las 75 gramos sería como el equivalente que tendría que tener como un alimento habitual, un poquito más elevado, pero es como un alimento. Pero aquí le quitamos, obviamente, la confusión de las grasas, la confusión de las proteínas, para ver realmente cómo va el comportamiento de la glucosa. Por eso es una prueba muy importante. Ven aquí, este paciente se comió 7 tortillas.
Estoy hablando que es un paciente, pues, ayer quien comió 7 tortillas. No, pero entre el arroz, la pasta y las tortillas, pues seguro sí se lo comen, ¿eh? Seguro sí se lo comen. ¿Ah? Entonces vean cómo va la distribución. De los 100 gramos, vean, el 100% pasa a absorción. El 100%. Y de este 100% empieza una distribución muy importante. Muy importante principalmente a todos los tejidos. Una buena parte de almacenamiento, 30%. Poca porcentaje a el resto de los tejidos. Porque en condiciones absortivas, este tiene que almacenar para poder mantener el ayuno. Pero el cerebro sigue consumiendo. El riñón sigue consumiendo. Este sigue consumiendo. ¿Okay? Entonces es muy importante como vemos, y si vamos sumando prácticamente casi equivale al 100% de los tejidos. ¿Okay? ¿Está padre, no? Y ahora sí saben dónde se va a manejar el primero. ¿Y qué está pasando ahí? Entonces, parte del esquema igual que tuvimos hace rato, en condiciones no tanto de producción sino de absorción, una vez de que está aquí de la absorción, ¿qué es lo que pasa en la condición del torrente circulatorio? Y vean otra vez, principalmente sistema nervioso central, ¿okay? Que es el de los que más consumen y los demás. Esta sección, por eso también a veces es muy importante la quema o el gasto energético que produce en el periodo absortivo el ejercicio. Por eso es tan importante, porque también un porcentaje empieza a consumirse en los tejidos que sí requieren de insulina para funcionar. ¿Okay? Vean, las grasas, proteínas y carbohidratos, la asimilación completa en de 4 a 5 horas. Eso es muy importante. Todo lo que consumimos, 4 a 5 horas, ya tenemos prácticamente la absorción completa de todos los nutrientes. No es tan tarde. ¿Y de qué va a depender la concentración de la glucosa, tiempo y actividad física desde el último alimento? Por eso muchos los mandan también a moverse y no completamente a dormirse. ¿Okay? Composición y forma de la glucosa, ya sea líquido o sólido. El grado de vaciamiento gástrico. Si tengo un vaciamiento gástrico rápido, la absorción es mucho más elevada y voy a tener una elevación de un pico de glucosa por la absorción rápida que pueda tener este paciente. ¿Okay? ¿Qué medicamento nos ayuda a reducir el vaciamiento gástrico? Lo acabamos de ver. Los GLP, exacto, hacen que el vaciamiento sea menor y por lo tanto también ayuda en condiciones de control de glucosa postprandial, porque los picos pueden disminuir, ¿okay? Por el efecto fisiológico. Entonces, ¿estamos? Y volvemos a esta imagen que ya habíamos visto, pues básicamente para volver a establecer en glucosa el periodo posabsortivo, que no tiene nada que ver con la ingesta de alimentos para mantener esta homeostasis, y el periodo absortivo con el juego importante de las hormonas de insulina y de las otras contrarreguladoras, glucagón, adrenalina, cortisol, hormona de crecimiento, que son importantes para esta homeostasis. ¿Okay? Ahora, volvemos al caso, ¿les parece? Sí. ¿Está claro la homeostasis de la glucosa? ¿Está claro los umbrales? ¿Está claro los umbrales de glucosa? Segurísimo. Nada más quería yo. Estaba buscando unas veces. Vean. La respuesta fisiológica, esta gráfica es muy importante.
Vean, de aquí en adelante. Aquí yo les comentaba cuáles son en hipoglucemia de hormonas cardiorreguladoras, cuáles actúan primero y cuáles actúan después. Adrenalina y glucagón son los que van a responder más rápido. ¿Okay? Pero antes que esto es bajar mi producción insulínica. ¿Okay? Antes que todo esto. En relación a todo eso, vean entonces cuáles son las respuestas conforme mis valores de glucosa van descendiendo. ¿Ok? ¿Cuáles van a responder primero? ¿Y en qué momento llega a haber condiciones de síntomas? Si se fijan entonces en rapidez de respuesta, la disminución de la insulina es la más rápida. Después glucagón, epinefrina, hormona de crecimiento, esta casi va de las manos. ¿Ok? Primero cortisol y después de hormona de crecimiento. Pero vean, los síntomas empiezan a partir de un umbral completamente distinto. Y aquí está. Primer factor regulador, producción de insulina. Primer factor contrarregulador, que es el segundo nivel de defensa, es aumento del glucagón. Tercero, crítico cuando el glucagón es deficiente, entra el quite. Cortisol y hormona de crecimiento son condiciones tardías, respuestas lentas. ¿Ok? Vean, síntomas: defensa conductual, la ingesta de alimentos, la pérdida del conocimiento cuando tenemos valores que ya están por debajo de los 50 miligramos. Por eso las condiciones de los estados en glicemia se saben con diabetes. Menos de 70, seguramente tiene 68, seguramente no va a perder el conocimiento, pero ya tiene síntomas. Pero lo tengo que poner en la alerta, no lo puedo dejar, porque si me quito el fármaco que ya le administré. Y entonces el riesgo para seguir teniendo descenso es alto. ¿Cómo le saco la gliclazida que ya se tomó? ¿Cómo le saco las 15 unidades de insulina que ya se aplicó? ¿Estamos de acuerdo? Vean entonces también en esa situación de escala cómo las condiciones de descenso de glucosa van siendo graduales, y conforme las condiciones van siendo graduales van apareciendo las respuestas tanto protectoras, y a partir de 54 es cuando se establece la hipoglucemia real o franca. Por eso es un valor muy importante. Esto ya está prácticamente estudiado. Aquí tenemos las referencias, si ustedes la quieren leer. ¿Está? Bien, entonces, cuando
Cuando las cifras están en 90, vean en 80, inicio desde los 80 miligramos ya estamos con reducción de la producción insulínica. 68, liberación de glucagón y adrenalina para evitar que siga, o 70 miligramos. Y ya con 54, inicio de síntomas autonómicos y neuroglucopédicos. Uno de los síntomas neuroglucopédicos, ¿cuáles pueden ser? No, es autonómico. Hay que dividirlo. Somnolencia, sensación de hambre. ¿Están neuroglucopédicos? ¿No? ¿Desayunan? Sí. ¿Cómo? 500 calorías. Aquí se mezcló el aceite de tortillas. ¿O no? Se pasan, ¿eh? No quieren el sabor de páncreas. Yo no. Estoy con dieta cetogénica. Si es bueno hacer dietas, ¿Qué? Doc, si es bueno hacer dietas cetogénicas meses. ¿Sí? Bueno, las condiciones de planes de alimentación van siendo diferentes porque existe adaptación y posterior a esto ya no vas a tener más pérdida. Por eso las estrategias de cambio de planes son muy importantes. Hay periodos de restricción y periodos de normalización de consumo de alimentos para tener variaciones o no tener completamente esa condición de meseta. Para eso son las variaciones del plan. Hay adaptaciones hormonales a un fenómeno constante de restricción calórica. ¿Por qué? Porque no creen que vamos a seguir perdiendo hasta no tener nada. El cuerpo se tiene que defender de ciertos cambios internos para que con lo que llegue funcione. Por eso es que, es que ya no seguir bajando, pues sí. Pues eso no va a ser eterno. ¿Qué? ¿Ahora entiendo? ¿No? Entonces vean aquí, a partir de esto ya se pone la situación complicada. ¿En relación a qué? A que ya empieza a haber hasta cambios de electroencefalograma, disfunción neurofisiológica, hasta la pérdida básicamente de la conciencia. ¿Así? ¿De forma global? Claro, que si esto se acentúa aún más, pues obviamente puede llegar el fenómeno hasta ahí. Ese es en sujetos. Por eso es en condiciones normales y en condiciones, obviamente, de diabetes. ¿Por qué tenemos que también tenerlo en consideración? Porque la respuesta contra el regulador en los diabéticos puede también hasta fallar por disfunción neurológica. La neuropatía autonómica puede hacer que no respondan igual. Por eso las condiciones de respuesta para una hipoglucemia y la forma de evaluarse es, primero, ¿tiene diabetes o no? ¿Toma medicamentos para diabetes o no? Porque entonces va a ser distinto. Y ahora sí, si le muestran un resultado, doctor, si le muestran un resultado de 65 miligramos, ¿qué tiene que saber? El diabético, ¿no? Sí, ¿no? Primero ¿es un sujeto normal? ¿O estaba normal? ¿Ya vieron? Esa imagen la bajé, por eso me gustó. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hacemos con este paciente? Ahora ustedes díganme. Saber si es diabetes. Sí, la antecedentes sin consumo de medicamentos. Lo sabemos, siempre está debajo de 5. Tiene uno de 53, pero tiene uno de 55. Pero una de 42. Ahora, Y aparte, porque esto puede tener unas implicaciones legales muy importantes. Una paciente que está con sugerente de hipoglucemia, no lo pueden dejar. Un paciente no lo pueden dejar. Es un paciente que técnicamente necesita evaluarse. Y lo primero que tengo que hacer ¿qué es? Confirmar
¿Por qué? Porque él es capilar. La capilar no hace diagnóstico. Puede haber errores en el glucómetro. ¿Qué pasa si hay errores en el glucómetro? Utiliza tiras caducadas. Se le cayó y se descalibró. ¿O me está inventando? ¿No? Eso puede suceder. Entonces confirmar la hipoglucemia. Exacto, doctora. Exacto. Primero tenemos, esto es nuestra definición clínica, es la disminución de la concentración de la glucosa plasmática lo suficientemente baja para causar signos y síntomas, incluyendo alteraciones cerebrales. ¿Ok? El umbral de glucosa para presentar síntomas también es dinámico. Aunque los dos podamos tener 30 miligramos de glucosa, a lo mejor yo puedo ya estar convulsionando y ella no. Porque eso las condiciones clínicas no las hace el nivel. ¿Ok? Son muy variables. La clínica sí va a variar, aunque el nivel sea el mismo. Pero si yo estoy convulsionando con 30 y ella no, pues obviamente la condición de gravedad ya cambia. ¿No? Si ella está despierta con 30, ¿cómo la puedo recuperar? Si estoy convulsionando con 30, no me puede dar daño. ¿Cómo? Pues ahí tendríamos que ver las maneras de recuperar básicamente el nivel de alerta primero. ¿Me vieron? Y principalmente, como les es muy importante porque eso sucede mucho en el hospital. Ay, tiene hipoglucemia, pone la solución glucosada. Espérame que si está consciente la leucemia. Así de fácil. Claro, si tienes restricción periódica, entonces si no le des y se lo pones intravenoso, sería la única indicación de recuperar la hipoglucemia en un estado de alerta, aunque tenga hipoglucemia, pero tiene estado de alerta, puede deglutir, no está contraindicada la vía oral antes de que comience a tocar. ¿Eso es lo normal? ¿No? Desafortunadamente siempre estamos en el error de tiene hipoglucemia, pone glucosa y el paciente está despierto. Fíjate. Glucosa. Diluyen azúcar en agua, se lo dan a jugar. Sí. Es una cucharada. Y ahí no le vas a dar 1 litro de agua. Le reduces para, obviamente, si la condición de alerta no lo permite, entonces está contraindicada la verdad. Pero eso es un error muy frecuente, no sé si los que han visto en urgencia. Aquí chingados le pongo intravenoso si está despierto. Pues sí, doctor, eso lo estoy haciendo porque son errores de prescripción. ¿Ok? Dime, doctor. Pero si por ejemplo ya está canalizado, sí se puede hacer. ¿Está despierto para qué? Tu respuesta a una condición fisiológica de hipoglucemia va a ser muy distinta. Tu situación de curva de absorción de glucosa va a ser completamente distinta. Tenemos un trato distinto en el cerebro. Claro, no le vas a, si está en hipoglucemia, no le vas a servir un bistec. Le vas a poner glucosa simple. ¿Ok? De fácil absorción, no canelitas. ¿Cuántos carbohidratos tiene una canelita? Ya lo leyó. Pues léalo antes de comérsela. Ay, sí. Pues entonces no les gusta diabetes, no les gusta tener pacientes. Porque es lo que van a ver. Ya sé por qué se les bajos en los exámenes. Pues sí, ¿no? Tengo que ver. Si no, ¿para qué sirve lo que aprendí? ¿Para qué sirve lo que aprendí si no lo voy a ocupar? ¿No? Los chicos para eso están estudiando. Ay, me duele la cabeza. Pues me tomo algo analgésico, si no, ¿para qué estudié? ¿No? Si
sospecho algo, me estudio. ¿O no, doctora? Está canijo que yo estudie nada más para que tengan un padre bonito ahí en la pared. Y ya muchos de ustedes hasta están recetando, no me dejan mentir. Están ya recomendando medicamentos. Justamente ayer le fue una justicia a la ¿A quién? ¿Cómo? Justamente ayer le dije más que visita a la ¿Conchada? Tenía. Ah, escurrimiento nasal. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Es una frente. Lo estoy vigilando todo el tiempo. Ok, una glucosa plasmática, eso es muy importante. Estoy hablando plasmática, inclusive capilar. Una glucosa plasmática por sí sola no puede definirse como hipoglucemia, porque puede haber errores de medición, puede ser una condición de artefacto, puede haber hasta errores en la propia toma de la muestra. ¿Cómo? Pero no debe ignorarse, exacto. Yo les dije, porque es una condición clínica importante. Si no le hago caso, se cae, se desmaya y le pasa un coche encima, y no le echo. Ciertamente estos pacientes, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Estudiarlos a fuerza. ¿Ok? Es correcto, a veces se requiere hacer eso. Entonces, va a haber signos y síntomas no específicos, y lo primero, porque esto lo podemos principalmente hacer en situaciones ambulatorias, porque esto es lo que yo les decía con respecto a la triada de gripe. Y este paciente me sugiere una triada de gripe, ¿o no? Que mejora el consumo de líquidos azucarados. ¿Ok? Vean aquí, signos y síntomas sugerentes de hipoglucemia, una hipoglucemia confirmada y una resolución de síntomas al elevar las concentraciones de la glucosa plasmática. ¿Qué tengo que hacer primero? Pues obviamente eso se llama o confirma la triada gripe y el paciente tiene que estudiarse. Aquí están las diferencias entre síntomas neuroglucopénicos y síntomas neurogénicos. ¿A qué se refiere? Porque obviamente esta es falla neuronal por falta de condiciones energéticas de neuronas, y esta es pura descarga de adrenalina. Ok, entonces con qué confirmamos una Ya vamos. Lo tengo que estudiar, ¿verdad? ¿Cómo confirmo? Pues una determinación plasmática y una triada de Whipple. Eso me hace sospechar que entonces sí está teniendo un fenómeno de hipoglucemia. Y ahorita nos vamos a las pruebas con fenómeno. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Vale? Está interesante. Vean, cambios de comportamiento, confusión, fatiga, alteraciones visuales, confusiones, pérdida de conciencia y hasta muerte por falla neuronal. En relación a descarga adrenérgica, palpitaciones, temblor y ansiedad. Esto puede pensarse hasta hipertiroidismo. Sudoración, hambre, parestesia. Son condiciones ya simpáticas y parasimpáticas. Entonces vean que las clínicas son muy distintas. Estas a veces pueden anteceder primero a los neuroglucopénicos. Entonces, ¿qué pasa? Realmente es un estado poco común, pero que requiere de atención. ¿Diabéticos o no diabéticos? No falla, ¿verdad? Y aquí, estudiar principalmente cuando se documente la triada de Whipple. Tuve 42 a este paciente, le di glucosa y se recuperaron. Los síntomas en un fenómeno de hipoglucemia no se recuperan inmediatamente, porque las condiciones clínicas adrenérgicas no se van a solucionar, sino tienen un periodo de resolución para una situación adrenérgica. Pero la recuperación de la glucosa no va más allá de 15 minutos. Ustedes vieron que la resolución en el paciente diabético, ¿qué les dijo el doctor Sánchez cuando toma impulsión en el diabético? ¿Cómo la recupera? ¿O no lo vieron? Para que yo
hacen entre una hipoglucemia con un nivel de alerta adecuado. Exacto. ¿15 qué? ¿No les dijo algo de regla 15? Ay, por favor. 15 gramos, 15 minutos. La regla de los 15. ¿Ok? Y obviamente tenemos que estudiarla cuando se documente este fenómeno. Vamos al siguiente esquema. Principalmente el mecanismo de hipoglucemia se produce cuando la demanda supera a la producción y existe la pérdida de equilibrio, ya sea porque el cerebro consume o los tejidos sensibles a insulina pues están consumiendo mayor cantidad, ¿ok? Vean aquí, signos y evento poco común, signos bioquímicos que pueden indicar que ha ocurrido una pérdida del balance de la glucosa. Puede ser por aumento de la utilización, un maratón, un ejercicio intenso, o bien por producción interna endógena de insulina, disminución de producción de contrarreguladoras o falla de algún órgano que almacena, ¿ok? Que almacena energía. Reducción de producción de contrarreguladoras, ¿qué puede ser? Principalmente para hormona de crecimiento y cortisol. Los pacientes que tienen déficit de producción de cortisol también tienen riesgo de hipoglucemia y forma parte dentro de las condiciones clínicas que también puede ser. O puede haber alteración principalmente por algunas sustancias que me puedan generar, obviamente, fenómeno de hipoglucemia. El alcohol. ¿Qué hace el alcohol en el hígado con respecto a el metabolismo de hidratos de carbono? ¿Quieres que se apriete la borrachera? De hecho, cuando entras en alcohol entras en estado de hipoglucemia. Es correcto, porque frenas la producción de liberación de glucosa y la gluconeogénesis. Los pacientes pueden generar hipoglucemia. ¿Ok? ¿Cómo? Sí. No sé. Ok. Realmente esto es lo más frecuente que vemos en condiciones clínicas. La hipoglucemia en el paciente diabético. Por eso hace un rato les puse ¿quién es el sujeto? ¿Tiene o no tiene diabetes? Me han mandado, y no es para condición de broma, realmente es preocupante, me mandan a estudiar a pacientes con hipoglucemia y diabetes. Espérame. Pues me han mandado una ocasión en una nota. Se ingresó un paciente diabético a piso por hipoglucemia con sospecha de insulinoma. Espérate tantito. Si tuvieron insulinoma no tuviera diabetes. Modifica los antidiabéticos. Pero ¿saben qué? Eso es básicamente, y le estoy diciendo vivencias, que es la realidad. ¿Por qué? Porque desconocemos el trasfondo, obviamente, fisiológico de las cosas. Y hablar de glucosa no estoy hablando de cosas, todos manejamos glucosa. ¿Quién debe de manejar glucosa? Pues el médico general. También. Primera causa puede ser fármacos, insulinos secretagogos, principalmente en los pacientes con diabetes. ¿Okay? Y aquí hay una tabla prácticamente en condiciones del paciente enfermo, ya sea por medicamentos, ya sea en estado crítico o ya sea por deficiencia hormonal, condiciones que nos puedan llevar a hipoglucemia. Vean aquí, enfermo o medicado, insulina, alcohol, y hay otras, los betabloqueadores pueden generar hipoglucemia, algunos antibióticos como algunos derivados de quinolonas, hubo uno que salió del mercado por fenómeno de hipoglucemia. Entonces hay una lista un poquito extensa para el riesgo de hipoglucemia. Enfermedad crítica, falla hepática, renal o a la misma falla cardíaca, sepsis o los periodos de inanición, también por no consumir alimentos por largo tiempo ya, cortisol o glucago. Pero vean, acá está el que es sano. ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿O cuáles son las posibles causas en el paciente sano? Producciones autoinmunes, ya sea endógenas de insulina
o condiciones autoinmunes o inducidas. Y eso es lo que vamos a aprender, cómo vamos a hacer el diferencial para el paciente sano, que aparentemente no tiene nada, que aparentemente no tiene diabetes, cómo lo puedo investigar. ¿Ok? Es ahí en donde entramos nosotros. Ven otra vez. De causas de pacientes aparentemente sanos. ¿Ok? Pero bueno. Aquí está la lista de los medicamentos que les decía que puede haber posibilidades de generar hipoglucemia: indometacina, quininas, litio, vean acá otras, con bajo riesgo para hipoglucemia: levofloxacina, antagonistas beta-adrenérgicos, antagonistas del receptor de angiotensina, pueden llegar a tener fenómenos de hipoglucemia. ¿Cómo? Trimestoprim. Es una causa que tiene que estar vigilante como afecta. Ok, ¿a quiénes debo de estudiar? No diabéticos con triada de Whipple. Si no se documenta la triada de Whipple, habitualmente la evaluación es innecesaria, genera costos, realmente sin beneficio. Que realmente nosotros tenemos que vigilar ese comportamiento de triada de Whipple. Y básicamente lo importante es la glucosa por un método confiable. Puede haber de la capilar diferencias muy importantes con respecto a las centrales. Los dispositivos en la actualidad que se utilizan para la detección de las capilares sí tienen una ya correlación un poquito más cercana a la real en las determinaciones centrales. Pero las determinaciones centrales también puede haber fallas. Y dentro de las tomas centrales también tiene que haber un procesamiento adecuado. Si yo le tomo la muestra, la dejo en el tubo de ensayo, no la centrifugo, la dejo ahí y la llevo más de 4 horas, pues va a haber un fenómeno que se llama el consumo de glucosa por el eritrocito. Y eso se llama pseudohipoglucemia. Puedo detectar valores bajos cuando realmente las condiciones no son así. ¿Y eso de qué tiene que ver? Del procesamiento. Por eso muchas condiciones de la muestra hay que llevar inmediatamente para que te la centrifuguen y la proceses. De eso depende, obviamente, las variaciones en el nivel de la glucosa. No que se le olvide el término de la baja. ¿No? ¿A poco no? Sucede, doctora. Mire. Ay, autista, aquí la voy a cargar. ¿Ah? ¿Cuándo pues? Doctora, las canas no son de gratis. Créanme lo que Just for me. No es eso. Glucosa capilar, entonces, por eso es muy importante y saber también. Entonces, sí es un método No. Bueno, te sirve de orientación, no diagnóstico. De orientación. Mira, si tiene una triada de Whipple, tiene 45, tiene manifestaciones, le toman la capilar, confirman, bueno. En la capilar sale 40, 42 miligramos, como en el caso que le estoy poniendo, pues obviamente en lo que sale la central va a tardar un tiempo, no me voy a tardar. Eso me va a servir de orientación para darle glucosa y ver la situación de recuperación. ¿Qué va a pasar? Yo le tomo la muestra, así como le tomé la capilar, antes de darle la glucosa le tomo muestra y la mando a procesar. Entonces sí, ya puedo evaluar la capilar con la central. Y realmente la central es la que va a ser diagnóstica. Pudiera a lo mejor tomar otra glucosa después, sí, para ver qué recuperar, y entonces tú estás confirmando tu triada de Whipple. Oiga, yo había leído que se le hacía algunos electroencefalógrafos. ¿Para qué? ¿Para hipoglucemia? Pues si la hipoglucemia, ya vimos ahí que a partir de 54 ya puede haber cambios electroencefalográficos por neuroglucopenia. Eso ya lo sé, pero no me está diciendo cuáles son las condiciones o qué grado de hipoglucemia tiene con un electroencefalografo.
Yo aquí quiero hacer el diagnóstico de hipoglucemia y qué me está causando la hipoglucemia. Pseudohipoglucemia es la disminución durante el ayuno que puede ser asintomática. Les digo, podemos tener hasta 54 y no sentir nada. Pues al final no tiene mayor relevancia clínica en un sujeto sano. En una condición de ejercicio vigoroso, puede haber hasta 30 o 50 miligramos por decilitro. Y en condiciones de errores de laboratorio por condiciones de hipertrigliceridemia que puedan interferir con el ensayo, ¿no? Puede bajar 15% en condiciones de hipertrigliceridemia la glucosa. Puede estar aparentemente baja, pero por causa de una elevación importante de triglicéridos, pero esas son condiciones ya de errores de ensayo no. Por hipoglucemia por artefacto, es un recipiente que no tenga inhibidores de glucólisis. Les digo, si no lo centrifugo, si no lo tengo en un tubo adecuado, la glucosa se va a consumir por parte de los eritrocitos. Y en condiciones, obviamente, en donde también el recuento celular sanguíneo se encuentra elevado, en leucemias, vean, pues obviamente van a consumir glucosa y puede haber una falsa medición de la glucosa. Está bonita la glucosa, ¿no? O bien, cuando estuvieron paseando ese tubo de ensayo con la muestra, por todo y se movió. Oye, ahora se ríe, porque lo ha visto, ¿verdad? ¿Ah? O porque la toma fue inadecuada y al momento de traspasarla, pues rompemos todo. También eso puede interferir en la medición de la glucosa. Por eso el muestreo venoso es la toma estándar. Glucosa plasmática arteriovenosa, realmente no hay muchos cambios, pero es más fácil tomar esta que esta. Y puede ser también en cualquier sitio venoso, realmente. Vean entonces, esa es básicamente la clasificación tradicional entre diabéticos, no diabéticos, postprandial o postabsortiva, la que estábamos viendo en relación a en qué momento se está sucediendo la hipoglucemia, porque también esto nos va a orientar a cómo tenemos que hacer la evaluación del paciente. Pregunta, ¿qué le pasó a su mano? ¿Qué le pasó a su mano? Es que la tenés así. ¿Qué? ¿Se quedó así en una sola posición? ¿Recostado? Ok. Ahorita vemos cómo estudiamos. Ya se me están durmiendo. Levántese. Porque si no, ¿qué va a pasar? Break.